La historia que hoy te contaré tiene todos los ingredientes para calificar a su protagonista de algo así como la versión chilena de Lilith, Lucrecia Borgia o Elizabeth Bathory. Y es que se suele decir que a más nombres o apodos tenga algo o alguien en una cultura, más enraizada en sus cimientos se encuentra. Es así que su belleza, inversamente proporcional a la crueldad con la que se conoció a la protagonista de hoy, le hicieron acreedora de muchos apodos, algunos muy oscuros y dramáticos como la bruja pelirroja o demonio de cabellos de fuego, pero con el que se quedaría impresa en el inconsciente colectivo chileno sería el de la quintrala, el cual vendría dado de un arbusto autóctono de Chile, el quintral, y en este sentido existen al menos 3 versiones conocidas de la razón para dicho apodo, ya que por una parte, dicho arbusto en primavera florece en forma de rojos filamentos que asemejaban los cabellos de la bella terrateniente. Otros señalan que es debido a que el quintral es conocido como un arbusto parásito que se adhiere a los árboles para alimentarse de su savia, al igual como se creía que ella apagaba la vida de los hombres que estaban a su lado. Y finalmente otros aseguran que era porque solía deleitarse azotando a sus esclavos con ramas de quintral. Prepárate un café o un chocolate caliente, sube a mi ático y acompáñame hasta el final de este video, porque te llevaré de viaje a un Chile de hace 400 años, al encuentro con la mujer que desafió al mismísimo Cristo de la agonía y conocer el destino final de su alma, que, según se dice, pende de uno de sus cabellos rojos de caer al fuego eterno del infierno. Hoy en el misterio del ático, Catalina de los Ríos y Lisperger, la quintrala. La diferencia entre mito y leyenda radica en que, mientras el mito no tiene una base de historia real, ni habla de un lugar concreto, la leyenda sí cuenta de hechos históricos y lugares específicos, aunque aderezado con algo de fantasía para poder generar un mayor interés. Después de relatarte la historia de esta mujer, serás tú quien determina si su figura y los eventos que la rodearon se tratan de un mito, una leyenda o la realidad de un oscuro pasaje en la historia de Chile. Octubre de 1604. En Santiago de Chile emergería, de entre los fríos tiempos de la Inquisición y la penumbra de las velas, Catalina de los Ríos y Lisperger, la figura aristocrática más controvertida de su época, al punto que incluso hoy es reconocida como la mujer que por primera vez ejerció un rol de empoderamiento frente a la figura masculina. Recordemos que en la España de aquella época se categorizaba a la mujer como sujeto de incapacidad relativa, es decir, aquellas personas que, además de actuar representados, pueden actuar por sí mismos si son debidamente autorizados, o bien, excepcionalmente, pueden actuar por sí solos. En ese contexto surgió la poderosa figura de Catalina de los Ríos, poder que en gran medida provenía de ser la única dueña de vastos territorios en el Chile de esa época. Una época en que innegablemente el poder estaba circunscrito a la tenencia de tierras, y en este sentido Catalina llegó a poseer desde la cordillera de los Andes hasta el litoral una gran parte de la zona central de Chile. Pero, por otra parte, se cuenta que también su poder estaba dado por su exótico linaje y la herencia cultural que venía con él. Y sí, porque de entre sus ancestros, Catalina de los Ríos fue incluso bisnieta de una princesa inca. Sí, en realidad creo prudente comenzar por su genealogía. Bartolomeus Blumenthal, castellanizado como Bartolomé Flores, fue un carpintero alemán que en 1540 llegó en la hueste indiana junto a Pedro de Valdivia al Valle de Santiago. Estando ahí, se casó con una princesa inca, hija del cacique Talacanta, que en quechua significa lazo de hechicero, y llamado Bartolomé de Talagante tras su bautismo. Este sería un gobernador inca en lo que actualmente se conoce como Talagante, comuna cercana a Santiago de Chile. Otra arista del linaje de Catalina es por el lado de los Lisperger, apellido que estaba vinculado en su momento a la nobleza europea. Sin embargo, en Chile sería comúnmente conocido como Luis Berger. Ahora bien, en lo que nos convoca, fue Pedro Lisperger quien llegó a Chile con la expedición del nuevo gobernador García Hurtado de Mendoza, y sería ancestro de Catalina de los Ríos.
Bartolomeus Blumenthal y la princesa inca fueron padres de Ágata Blumenthal, castellanizado como Águeda Flores de Talagante, quien, junto a Pedro Lisberger, se convertiría en los abuelos de Catalina de los Ríos y Lisberger. Justamente esa abuela, Águeda Flores, fue quien inició desde muy pequeña a Catalina en las artes ocultas de la hechicería. Es precisamente gracias al conocimiento y dominio de dichas prácticas que se origina la sospecha de lo que posteriormente sería considerado su primer crimen, el envenenamiento de su propio padre, con la presunta finalidad de convertirse en la mayor y única terrateniente de gran parte del Valle Central de Chile. Recordemos que en aquella época los envenenamientos eran una práctica utilizada entre las más altas castas, en beneficio de sus propios intereses, algunos de ellos incluso del tipo político. Pero en este caso, las sospechas iban en dirección a que Catalina habría vertido una dosis de algún veneno en el trozo de pollo que su padre cenaría, convirtiéndose así en la más poderosa latifundista de Chile. Si bien algunos historiadores actuales son partidarios de que la obra Los Lisberger y la Quintrala, lo que Benjamín Vicuña Maquena, su autor, hace con esta figura es una reconstrucción tendenciosa de Catalina, tomando las denuncias que rodearon su nombre 200 años antes y revistiéndolas con características más bien míticas y, según algunos, un tanto estigmatizantes, haciéndola ver como una bruja practicante de las artes ocultas, despiadada y sanguinaria, que daba rienda suelta a los más bajos instintos que un ser humano puede albergar. Todo en los subterráneos pasajes que comunicaban su casa con la iglesia de San Agustín, en pleno centro de Santiago. Pero, ¿para qué? ¿Con qué finalidad Maquena habría deformado, por decirlo de alguna manera, la figura de la Quintrala? Y en este punto existe un sector de historiadores que plantea que en su obra existiría mucho de ficción respecto de sus referencias sobre Catalina de los Ríos, y que su finalidad era la de poner a la Quintrala como ejemplo de todo aquello que no debe existir en un estado moderno y civilizado, en definitiva, en una sociedad que busca el progreso. Sin embargo, las denuncias en su contra existían, y no eran pocas. Es más, eran fiel reflejo de su carácter autoritario e innecesariamente cruel con quien no acatara sus órdenes. Porque recordemos que, siendo dueña de gran parte del Valle Central de Chile, dentro de su territorio la palabra de la Quintrala era considerada ley. Tal grado de poder, sumado a sus otros dos ingredientes, la herencia de su abuela en rituales de hechicería y su disfuncional relación con la Iglesia Católica, hacían plausible que en el Chile de 1630 la Quintrala fuera vista como un verdadero estandarte del demonio en la tierra. Y esto 200 años antes de la supuesta versión distorsionada de Vicuña Maquena. Se cuenta que Catalina de los Ríos, en sus 22 años, estaba enamorada de un sacerdote. Ante esto, y como intento de controlar su desafortunado interés amoroso, su familia decide casarla en un matrimonio arreglado por su abuela con Alonso Campofrío de Carvajal, un ex soldado sin fortuna que encontró en este matrimonio la suerte que no había tenido como soldado. Según lo que se contaba en aquella época, quien termina casándolos fue justamente el mismo sacerdote del cual Catalina estaba enamorada. Ahora bien, lo que en un inicio parece ser la aceptación a regañadientes de ese cambio de rumbo impuesto en la vida de Catalina, tan solo un año después de la boda termina reflejándose en el nacimiento de su primer y único hijo, Gonzalo, quien finalmente muere, faltando poco para su cumpleaños número 10. Lo que, según muchos, partió para siempre el corazón de Catalina y potenciando su distanciamiento del mundo y sus semejantes. El carácter de la Quintrala bajó a un nuevo nivel de profundidad. Se tornó aún más fría, dura e implacable tras la pérdida de su pequeño y posterior enviudez. Otro pasaje que retrataría el carácter de la Quintrala cuenta que tuvo un amorío con un hombre inmensamente rico que tenía una hacienda en la zona de Angostura. Se reunían frecuentemente en la plaza de armas del Santiago de aquella época. En una de esas reuniones de enamorados, sentados en uno de los bancos de la plaza, el hombre decide poner fin a la relación con Catalina, lo que claramente no le pareció a esta. Con frialdad, saca un puñal y se lo clava ahí mismo, sentado en el lugar donde solían reunirse. Habrían sido al menos 17 puñaladas. Como era la costumbre de aquella época entre la casta más poderosa, Catalina no salía sin uno de los indígenas como suerte de guardaespaldas. Finalmente, este fue responsabilizado del crimen cometido en la plaza de armas, siendo condenado a morir por ahorcamiento, y la Quintrala, impune una vez más, gracias a los influyentes contactos con los que contaba.
El 13 de mayo de 1647, un violento terremoto azotó la zona central de Chile, dejando en el suelo a la ciudad de Santiago. Pero antes de contarte lo que vincula dicho terremoto con nuestra protagonista de hoy, te pido que si te está gustando este video le des like, lo compartas, te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te enteres de cada nuevo video, y subas a mi ático a compartir conmigo de los misterios y fenómenos extraños. Ahora sí, continuamos donde nos quedamos. En medio de toda la confusión y muerte de ese trágico 13 de mayo de 1647, cuando el polvo volvió a sentarse en el suelo, surgieron diversos testimonios que quedaron consignados y relativos a que, entre los escombros, se pudo ver la única pared de la iglesia de San Agustín que se mantuvo en pie. Recordemos que dicha iglesia se trata de aquella que colindaba con la casa de la Quintrala. Pues bien, justamente se trataba de la pared donde estaba alojado el Señor de la Agonía, un venerado crucifijo de madera de 1,80 m de alto por 1,20 m de ancho, y que requiere de al menos 4 hombres para ser movido. Este Cristo fue la primera muestra de arte sacro y colonial realizada en Chile, y cuyo autor fue Fray Pedro de Figueroa, nacido en el Perú en 1580. El nombre de El Señor de la Agonía cambió popularmente al de Cristo de Mayo o Señor de los Temblores tras ese fatídico evento sísmico. Cuando el obispo agustino Gaspar de Villarroel se dio cuenta de que el sismo provocó que la corona de espinas del Cristo se desprendiera de su cabeza y bajara hasta su garganta, trató de reubicarla en su lugar. Sin embargo, no se pudo conseguir por más empeño que se hizo para subirla. Y según se cuenta, tras cada nuevo intento se generaba una nueva réplica del terremoto, de modo que hasta el día de hoy la corona de espinas sigue en el cuello de la escultura, la cual puede ser visitada en la actualidad en la iglesia de San Agustín del Paseo Estado número 185, esquina calle Agustinas. Ante esto, el obispo ordenó organizar una procesión por la ciudad y pasear la milagrosa imagen. Desde esa fecha en adelante se realiza el día 13 de mayo de cada año una procesión llevando la reliquia por el centro de la ciudad hasta la Plaza de Armas de Santiago. En aquel lugar se rezan 3 credos para rememorar los eventos de 1647, bajo la creencia popular de que dicha procesión protege a los habitantes de Santiago de futuros terremotos y calamidades. La leyenda cuenta que mientras se reconstruía el templo de San Agustín, los sacerdotes encargaron a su vecina, Catalina de los Ríos y Lisperger, a que cuide el Cristo en su casa. En una ocasión, y aún teniendo la imagen del Cristo bajo su custodia, la Quintrala no cesó en sus crueles prácticas de azotar a alguno de sus esclavos por alguna antojadiza razón. Ante eso, y creyendo que a la mirada de la imagen religiosa reprobaba su conducta, ordena a gritos que retiren al Cristo de su casa y lo lanzaran a la calle exclamando enfurecida: «No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara». La disfuncional relación entre la Quintrala y la fe católica, en particular con la figura religiosa, quedó plasmada en las 9 veces que menciona en su testamento al Cristo de Mayo. Dentro de esas 9 ocasiones, en una ordena dejar reservada una dote especial para la capilla del Cristo de Mayo, además de dejar expresamente señalado que se celebren misas perpetuas por su alma en la iglesia de San Agustín. Es más, el testamento comienza señalando que Catalina de los Ríos y Lisperger se encuentra amortajada con el hábito de San Agustín. Pero antes de su final, la Quintrala, al verse envuelta en docenas, si no cientos de denuncias de abusos, torturas y muertes cometidos por esta a lo largo de décadas, en el año 1660, y con ya 56 años a cuesta, la Real Audiencia ordena investigar los hechos que ocurren en los extensos predios de la terrateniente, dando como resultado la detención de la, hasta entonces, intocable Quintrala, por el asesinato de al menos 40 personas en la hacienda de La Ligua, siendo trasladada a Santiago para enfrentar a la justicia. Enfrentamiento que nunca ocurriría, ya que Catalina de los Ríos y Lisperger fallecería a los 60 años, poco antes de ser efectivamente sentenciada por sus crímenes, partiendo hacia el otro lado, quedando completamente impune, al menos según la ley de los hombres. Ahora dime tú, ¿qué tan real crees que llegaron a ser los eventos que rodearon a Catalina de los Ríos, que incluso hicieron perdurar su figura en el tiempo en forma de leyenda? ¿Fue su figura efectivamente distorsionada como un mecanismo aleccionador hacia una sociedad que buscaba el progreso y así dejar atrás antiguas prácticas incivilizadas? ¿O bien, realmente lo relatado por Vicuña Maquena en su obra Los Lisperger y la Quintrala corresponden fielmente a las denuncias que se hicieron en contra de la que fuera conocida como Quintrala, la bruja pelirroja? Te leo en los comentarios.